¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo la verdad es que estoy genial. Mirad, estas vistas son literalmente increíbles. Y viniendo para acá estuve reflexionando varias cosas sobre el tema del éxito, de los bloqueos, de las inseguridades, de los miedos y todo eso, porque como he estado en un estado de cambio, o sea, muchas cosas han cambiado y sobre todo cosas que para mí no han sido fáciles, tipo, por ejemplo, el tema de tener que dejar de entrenar por lesiones, el fallecimiento de mi abuela, algunas cosas externas así que pues no son las que yo hubiera preferido, pero han pasado al fin y al cabo. Y eso ha influido en mi percepción sobre mí, sobre lo que quiero y todas las cosas que me estaba permitiendo ser y no ser, ¿no? Entonces como que lo estuve reflexionando y me di cuenta que muchas veces va a pasar que igual tu realidad interna o tu visión interna no va acorde a tu realidad actual. Es decir, puede llegar a pasar, y pienso que es fundamental que pasa sobre todo con las personas que tienen metas, objetivos y demás, que a veces tu interior te va como mostrar visiones, metas, objetivos que parecen demasiado grandes o que no sabes cómo alcanzarlos, y que muchas veces va a tener que ser así, que tu idea no va a ir acorde a tu realidad, que tú igual no vas a verte capaz de realizar esa idea o esa visión que tienes dentro de ti. ¿Por qué? Porque igual no tienes los medios o no sabes cómo hacerlo o lo que sea, como que tú te paras a decir, wow, esto que siento y con lo que conecto dentro es como demasiado surrealista con mi realidad, ¿no? O sea, realmente yo soy capaz de crear eso, realmente yo puedo llegar a hacer eso. Y lo asocié enseguida en lo que era mi pasado, ¿no? Porque como empecé a entrar en esa duda, dije, ok, cosas que he logrado, o sea, ¿dónde está Sami ahora? Y la realidad es que yo me acuerdo de haber estado en el instituto preguntándome a qué me quería dedicar y no sabía a qué dedicarme, o sea, sentía como que quería vivir una película, que quería crear algo grande, pero mi realidad en ese momento era que yo era la niña que se veía incapaz, con miedo, incapaz de mantener una conversación, ni de coña hubiera sido capaz de sacar un móvil y abrir un canal de YouTube. Es que estaba yo de verdad llena de inseguridades. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, aunque yo haya logrado cosas y me he estado metiendo en esa rueda de crecimiento, de exponerme, de romper límites, eso como que me he dado cuenta que no se va. Como que siempre vas a tener miedo a X cosas, siempre vas a tener dudas a X cosas y siempre vas a tener dudas o pensamientos de verdad, soy capaz de hacer esto. Y cuando pasa eso realmente es cuando tú empiezas a decidir si empiezas a accionar y buscar la manera de acercarte y de crecer, o si esos miedos te van a comer. Y eso es como súper importante, porque cuando tu mente te pone algo ahí y tú no lo llevas a cabo, realmente lo que empiezas es enterrarte en inseguridad, ¿no? Y yo sé que no es fácil a veces coger y enfrentar esas limitaciones, esos miedos y demás, porque de verdad piensas que no puedes. Pero ahí me doy cuenta que hay X claves que a mí me han funcionado un montón, porque cuando yo me pregunto, vale, ¿cómo he creado todo lo que en el instituto sentía? Porque ni siquiera sabía cómo ni lo visualizaba, o sea, cómo he creado todo lo que sentía, porque puedo decir que muchísimas cosas de las que sentí se hicieron realidad. El tema de viajar, de estar con gente increíble, de estar con gente que sueña, de estar en eventos, de haber hecho dinero por internet, de haber de verdad sentido que yo era parte de una película. O sea, yo estaba flipando y decía, es que no sé en qué momento, pero todo se ha dado. Y fue una mezcla entre fe, conexión emocional, oportunidades y accionar respecto a esas cosas que la vida me estaba como poniendo delante, ¿no? Y era enfrentar muchísimos miedos, fue invertir mucho dinero, igual no tener recompensa, era invertir mucha energía, igual no tener recompensa, el confiar en muchas personas y equivocarme, o sea, eso conllevó todo ese mundo que yo estaba experimentando, que yo estaba pidiendo, porque al final yo quería gente con mis valores, gente abundante, quería una realidad muy diferente. Entonces la vida al final me tenía que poner a prueba para yo desarrollarme y ver lo que quiero y lo que no quiero.
Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no sabemos qué es lo que queremos, muchas veces no tenemos confianza. Entonces, para averiguar eso, necesitamos pasar por procesos que igual no nos gustan, que igual nos muestran lo que no queremos, nos muestran los valores que no queremos. Entonces, cuando tú lo enfocas así, en que es necesario el pasar por lo que no quiero para entender qué es lo que quiero y sentirte merecedor de lo que quieres, porque esa es otra, en la vida te va a hacer pasar por X cosas malas, o sea, que tú puedes llegar a considerar que son malas. Y cuando entiendes eso te das cuenta que ya no hay cosas malas. Literalmente es como que entras a un estado donde solo puedes agradecer, donde tú igual sientes inseguridad y duda, pero dices gracias, porque ahora sé en qué tengo que trabajar para atraerlo. O sea, o igual pasas por momentos donde pierdes X cosas y dices gracias, porque ahora sé qué es lo que tengo que valorar más. Ahora, pues, si no puedo hacer X, puedo experimentarme en Y. Y tú solo sabes buscar el enfoque positivo cuando entiendes que todo tiene un mensaje y un para qué detrás. No es un por qué me pasa a mí, es un pasa para ti, para conocerte. O sea, cuando tú tienes esa perspectiva ya no te puedes tomar nada mal, como que solo aprendes a confiar. Entonces, hubieron aquí... Son las 8 de la mañana, gente, 7:30 de la mañana. Si se me va la voz, yo lo siento. Pero bueno, que al final habían X puntos que a mí me hicieron alimentar esa confianza y esa fe cuando me falta. La primera fue esa, reconocer todas las cosas que he logrado y todas las bendiciones que ha estado detrás de las cosas que yo pensaba que eran malas. Entonces, cuando yo me di cuenta que había creado ciertas cosas sin ni siquiera yo buscarlo, sino simplemente confiando en la vida y accionando en base a lo que se me planteaba adelante, pues entendí, ok, igual ahora mismo estoy en la misma situación donde tengo ciertas dudas, he experimentado ciertas cosas y ahora tengo otra visión, otras metas, ahora he conectado con otras cosas que son diferentes a lo que solía hacer y que eso es un proceso como de realineación. Entonces como que le tengo mucho cariño a ese proceso de duda, de autoanálisis, de tal, porque te das cuenta de nuevas cosas que tienes que desbloquear y ya está. Entonces eso es como que algo que me da muchísima ilusión y eso a veces conlleva pues ese insomnio, esas dudas, esa igual ansiedad tampoco, como simplemente sentimientos que te van guiando porque asusta, pero es lo que he escuchado un montón de veces de mentores y de cosas cuando asusta, cuando dudas, es que ahí está la oportunidad. Entonces eso. Otro punto fundamental ha sido el tener mentores, el tener referentes, el escuchar personas exitosas, el escuchar historias de personas que han transitado lo mismo que yo, el tener ese apoyo de la situación, de lo que me está pasando, de esos sentimientos, de eso tal, voy, lo busco y escucho a mis mentores, que ya sé quiénes son, que es Javier Rodríguez, que es Álvaro Bosca, que es Brian Tracy. O sea, escucho esos referentes que Baby Venus también, escucho esos referentes, esas personas con las que yo conecto, que siento que yo me puedo guiar a través de su experiencia, ¿no? Luego, otra clave ha sido el tipo de personas con las que me rodeo. Yo, si pienso en qué tipo de personas me rodeaba antes, era de gente que salía de fiesta, que fumaba, que estaba en vicios, que buscaban mucho pelea, había mucha envidia, había muchos conflictos, ¿no? Lo típico de este no me ha avisado, este no sé qué, este me dijo esto y como que el otro, siempre es como el otro, ¿no? Y cuando yo fui cambiando mi mindset, cuando yo me fui metiendo en el desarrollo personal y me fui conociendo, me di cuenta que yo quería tener una vida más equilibrada. Yo quería personas que me hicieran superarme, que tuvieran un equilibrio económico, que se sintieran abundantes y que no estuvieran en pelea. O sea, yo me cansé muchísimo de la pelea. Entonces yo empecé a analizarme, empecé a quitarme esas cosas que me restaban y me empecé a juntar con personas que hacían superarme. O sea, con el tiempo simplemente lo fui atrayendo. Entonces se quedarán las personas contigo acorde a lo que tú quieres. Ahí es cuando empecé a conocer personas que eran mejores que yo, que enfocaban las cosas a positivo, que daban más que yo, que igual me ayudaron en el tema de superarme en el deporte, de superarme en mi mente, de superarme en todos los aspectos. Y son las personas de las que me rodeo hoy en día. Hicieron que los conceptos que yo tenía de victimismo los aprendiera a convertir en responsabilidad. Entonces estamos en la suma de que cuando pierdes la fe, recuerda todo lo que has conseguido. Recuerda que es un proceso donde la vida te hace ponerte a prueba para tú llegar a ser, o sea, para tú
ser capaz y sentirte abundante y merecedor sobre las cosas que tú quieres. Después recuerda la información que consumes, muy importante, las personas de las que te rodeas, que te enseñan, que te hacen pensar, cómo te hacen superarte, literal, súper clave. Entonces, otro punto fundamental, que es de lo que he pecado sobre todo en estas últimas semanas, que al final el miedo aparece cuando se pierde el agradecimiento. Cuando tú no estás en agradecimiento y no sabes valorar lo que tienes ahora, estás en miedo. Cuando tú sabes que no estás sacando tu potencial, estás en miedo porque empiezas a dudar. Lo que dije antes, cuando tu mente te da unas imágenes y tú sabes que tienes cierto potencial, pues si tú no sacas ese potencial a la luz, si tú no vas acorde a lo que tu mente y tu corazón te ponen, tú sientes inseguridad, tú sientes miedo, y eso es una rueda, o sea, hay una tabla de frecuencias que representa esto. Entonces tú empiezas en miedo, en duda, en envidia, y yo caí en todas esas cosas. Entonces yo no pienso que esas emociones sean nada malo, sino que siento que son como guías que te están diciendo, ok, te estás perdiendo, no te estás escuchando o no te estás dando la oportunidad de ser. Entonces ahí es cuando tú empiezas a trabajar en ti. Lo que decía antes, investiga sobre esas emociones o busca ayuda en esos referentes, personas que tú tengas cerca, para entender por qué y ver cómo tú puedes hacerte responsable de ello. Cuando yo entendí que yo me estaba guiando más por el miedo que por el amor, yo dije, ok, a partir de ahora, ¿qué puedo hacer que me reafirme amor? ¿Qué puedo hacer que depende de mí, que me dé confianza, que me haga sentir bien? Mini metas diarias, confiar, o sea, forjar esa relación conmigo. ¿Por qué? Porque es que va a determinar muchísimo en lo que es la gente con la que me rodeo, las cosas que hago, porque no puedes hacer las cosas sintiéndote bien si tú mismo contigo no te sientes bien, si tu diálogo interior es negativo. Entonces, este vídeo está siendo brutal, a mí me está encantando. No sé cómo estoy fluyendo tanto, pero estoy fluyendo y pienso que cuando tiene que fluir, va a fluir. Entonces, bueno, básicamente es eso, tío, el buscar también ese apoyo y esa conciencia en otros y analizar muy bien el cómo te sientes respecto a cada cosa que haces, ¿no? Y en base a eso confiar. Entonces yo me di cuenta que puedes estar en un estado donde tu interior está lleno de miedos o de visiones que tú te ves incapaz de hacer y que igual no estés en tu prime, pero que aún así tú puedes tener fe, que aún así tú puedes tener agradecimiento, que por cierto, de eso estaba hablando, el agradecimiento, que si pierdes la capacidad de agradecer, que pienso que es muy normal, que al final no es nada malo, al menos que no te hagas responsable de ello, cuando pierdas el agradecimiento lo puedes volver a buscar, o sea, puedes conectar con el agradecimiento de varias maneras. O sea, para empezar, es como tomar conciencia. Por ejemplo, yo con el tema de mi abuela falleció, es como yo la veía día a día y me reafirmaba agradecimiento día a día porque sabía que iba a partir. Pero yo, por ejemplo, el agradecimiento con mi abuela lo tenía diario ya. O sea, yo ya estaba en un estado donde yo decía, wow, qué familia más maravillosa, qué persona tan maravillosa con la que convivo, a la que le puedo hacer de comer, a la que, ¿sabes?, le puedo dar tanto. Es como que yo ya me reafirmaba ese agradecimiento, por ejemplo, con lo que es mi abuela, ¿no? Porque decía, wow. Bueno, yo me tuve que ir a Valencia a vivir sola y a pasar muchas cosas sola para decir, wow, qué bonito cuando mi abuela tal, y esa compañía y ese apoyo que cuando estás solo ya no lo tienes. O sea, hay muchas cosas que cambian. Entonces como que tú puedes buscar el agradecimiento en varias maneras. Por ejemplo, ayunando, no comas en 3 días o en un día, para que veas cómo agradeces la comida después cuando comes. Duerme en el piso, para que veas cómo agradeces una cama. Dúchate con agua fría, para que veas cómo agradeces agua caliente. Estate un tiempo sin café, estate un tiempo sin tu pareja. O sea, réstate cosas para tú valorar lo que tienes. Cuando no eres capaz de conectar con el agradecimiento, de alguna manera tienes que recordar esa sensación, tío. El reconocer tu potencial y tu validación va a venir en cuanto te escuchas y en cuán alineado estás con tus valores y con lo que tú eres capaz de hacer. O sea, al menos eso es lo que yo he vivido en mi piel, ¿no? Entonces, gente, básicamente de esto iba el vídeo. Escuché unas frases estos días que las tengo en mi mente, que básicamente una era, que viene de una canción de Milo, decía, si no te valoras como granito de arena, ¿cómo esperas crear un desierto? ¿Cómo esperas sentirte parte de ese desierto? Y básicamente se refiere a que aunque seamos chiquititos y seamos insignificantes, porque al final en cierta manera lo somos, también en cierta manera formamos parte de algo grande, es como lo que tú quieres decidir. Entonces como que aunque seas chiquitito,
importas mucho, eres muy importante, ¿entiendes? O sea, tienes mucho valor porque puedes formar parte de ese desierto, pero tú nunca vas a ver ese desierto si tú no te valoras como granito de arena, ¿entendéis? O al menos así es como yo lo percibí. Y después había una frase también, que creo que fue de Will Smith, que decía que la gente de lo que se arrepiente al final es de no haberse permitido entrar en ese proceso, o sea, terminar ese proceso para convertirse para materializar todo aquello que en realidad son. Como que la gente al final, y lo he visto un montón en mis padres y demás, al final llegan al final de sus vidas y dicen, pues me arrepiento de no haber hecho esto, de no haber terminado esto, de no haberle metido más dedicación a esto, que es lo que realmente le apasionaba, ¿no? Entonces cuando yo pensé eso, digo, wow, cuántas personas están a puntito de lograr cosas y que no lo hacen por dudas y por miedo. Entonces eso, es tu responsabilidad seguir conectando con esa fe, es tu responsabilidad hacer que las cosas pasen, de tener el control de tu vida, de confiar en ti. Y eso va a ser de verdad una mezcla entre acción y fe, o básicamente es lo que yo pienso y lo que a mí me hizo crear toda esa realidad que en su momento vi incapaz, y que creo que es lo que me va a llevar, bueno, creo no, sé que es lo que me va a llevar a esa realidad que ahora mismo siento dentro, con la que conecto, que no tengo ni idea cómo hacerlo y que en estas últimas semanas me ha estado dando dudas, porque al final es eso, tío, confías en el proceso o la jodiste, o confías en ti o la jodiste, porque lo único que puedes hacer cuando no hay seguridad es confianza y fe. O sea, yo creo que otra frase más y con eso finalizo el vídeo, que dice mucho el tema de la gente necesita ver para creer, y a veces como que tienes que creer para poder llegar a verlo. Entonces, gente, el vídeo ha sido brutal, me doy mi propio mérito, eso también es súper importante, tío, date tus méritos. Y bueno, poquito más, os dejo mi Instagram por la descripción, espero que tengáis un día increíble y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.